Vamos a recordar lo que vimos la pasada clase, ¿sí? Entonces, hemos visto sistemas de coordenadas ortogonales, ¿sí? En este caso, coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, vimos el diferencial de longitud en coordenadas cartesianas, ¿sí? Cómo se escribe el diferencial de longitud. También vimos el diferencial de superficie en coordenadas cartesianas, ¿sí? Y vimos también el diferencial de volumen, ¿ya? Después habíamos pasado al sistema de coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Ya? Las coordenadas cilíndricas se presentan mediante las variables R, Phi y Z, ¿no? Entonces, acá tenemos las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Ya. Y tenía acá un problema con simetría cilíndrica, ¿no? Tenían que hallar la superficie del cilindro hueco, ¿no? Del cascarón cilíndrico, ¿ya? Entonces, ya, veamos diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas, ¿no? Ya, nuevamente voy a dibujar acá el sistema de coordenadas cartesianas, que es la base de nuestro sistema de coordenadas, ¿no? ¿Ya? Con respecto a esta base, se estudia los siguientes sistemas de coordenadas, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos acá los vectores unitarios que nos dan las direcciones. Habíamos denotado con los como vectores unitarios, ¿no? De la siguiente forma, ¿ya? Entonces acá tenemos el vector unitario a sub x y tenemos acá el vector unitario a sub z, ¿no? Respectivamente, ¿ya? Entonces, habíamos dicho la manera de encontrar cualquier punto del espacio, pero en coordenadas cilíndricas, es desplazarse a lo largo del eje X, una distancia R, luego desplazarse angularmente sobre el plano XY, partiendo del eje X, ¿cierto? Entonces, llegaríamos acá. ¿Sí? R y el ángulo Phi. ¿Sí? Y a partir de este punto que está sobre el plano X y nos desplazamos verticalmente, ¿no? Nos elevamos una altura Z, ¿no? Y ahí tenemos el punto. ¿Ya? Entonces, diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas será igual a ¿qué? Entonces, va a ser la variación en las tres direcciones, ¿no? Entonces, decimos diferencial de longitud. Entonces, la variación de la variable R, la variación en la dirección phi y la variación en la dirección z, ¿ya?
La variación en la dirección R, en este caso, es diferencial de R, ¿no? Nada más. Multiplicado por el vector unitario A sub R. Más la variación en la dirección angular es un arco, ¿no? Este es un arco. ¿Sí? Este es el ángulo, la variación del ángulo phi, ¿no? O sea, sería diferencial de phi. Es este mismo ángulo, ¿no? Diferencial de phi. ¿Ya? Entonces, la variación en la dirección angular, jóvenes, es un arco. Entonces, va a ser R por diferencial de phi, ¿no? Tenemos acá R por diferencial de phi en la dirección angular, o sea, A sub phi. ¿Ya? A sub phi. Más la variación en la dirección z es esta de acá, ¿no? Entonces acá es como en coordenadas cartesianas, ¿no? Es la variación en la dirección z, o sea, diferencial de z, ¿no? Este es diferencial de r, diferencial de z, y esta de acá, este arco, es r diferencial de phi, ¿no? Entonces serían las tres variaciones en las tres direcciones, jóvenes. Esto es diferencial de L en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Voy a utilizar otro color. Este color. Ya. Ahí, ¿no? Bueno, me salió más feo, pero ya no importa. Acá. Ya, este sería la variación en la dirección Z. ¿Sí? Ahí tenemos entonces diferencial de longitud. ¿Ya? En coordenadas cilíndricas. Ahora veamos diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Diferencial de superficie. Bueno, este me está fallando. Ya. Diferencial de superficie. En este caso va a depender si es la superficie lateral o la superficie superior o inferior, ¿no? Por ejemplo, si es la superficie lateral, va a ser diferencial de superficie. Si es esta parte, ¿sí? Entonces tendríamos este es diferencial de Z y este es un arco, ¿verdad? Entonces, si es esa superficie, tendríamos el producto entre el arco que es R diferencial de phi, y a ver, R diferencial de phi por diferencial de Z, ¿no? Como vector, ¿en qué dirección estuviera? Estaría en esta dirección, ¿no? Normal a la superficie. O sea, estaría en la dirección radial. ¿Ya? Ahora, si es esta diferencial de superficie, jóvenes, si es esta parte de acá, la parte superior o la parte inferior, ¿no? Entonces, esta partecita de acá es diferencial de R, ¿verdad? Es la variación de la variable R. Y este sigue siendo el mismo arco, ¿no? ¿Ya?
Entonces, en ese caso, el diferencial de superficie, este lo voy a poner lateral, ¿ya? Y este es superior. Igual. En ese caso sería diferencial de R multiplicado por el arco, ¿no? O sea, me refiero a esta superficie de acá. ¿Sí? Ya, esa superficie. Entonces, diferencial de R por el arco, que es R diferencial de phi. ¿Ya? ¿Cuál sería la dirección de esta superficie? Paralela al eje Z, ¿no? En la dirección A sub Z. ¿Sí? Entonces, esto multiplicado por AZ, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo entonces las dos diferenciales de superficie en coordenadas cilíndricas, jóvenes. No sé si se entendió esta parte. O es que, repito nuevamente, jóvenes, comenten por favor. Buenas tardes, Inge. Tengo una consulta, perdón. Sí, Respecto a los vectores unitarios, siempre van a ser perpendiculares a la superficie que estamos analizando. sí, o sea, la dirección del diferencial de superficie es siempre normal a esa superficie. O sea, estaría en eso. Por ejemplo, si estamos hablando de la superficie lateral, entonces la dirección del vector superficie es normal a esta parte de la superficie. O sea, estaría en la dirección radial. Esta es la dirección radial, ¿no? Mientras que si estamos hablando de esta superficie, entonces el vector normal a esta superficie está en la dirección Z. Ya, entonces, no se olviden que la superficie es una cantidad vectorial. Entonces, ¿cómo hallamos su dirección? A partir del vector unitario normal a esa superficie. ¿Ya? O sea, a ver, me explico. Por ejemplo, tenemos acá una 3D, ¿ya? X y Z. ¿Sí? Entonces, tengo acá una superficie, ¿ya? En el plano X y Y. ¿Sí? Entonces te podría tener acá, ahí, ahí. ¿Sí? Este lado, supongamos que es diferencial de Y y este es diferencial de X, ¿no? ¿Sí? Entonces, la magnitud de la superficie es fácil, ¿no? La magnitud de la superficie de este o sea, va a ser un diferencial también, ¿no? Diferencial de superficie sería diferencial de X por diferencial de Y, ¿no? Pero no hay mucho problema acá. Aquí se está bloqueando mi bolígrafo, no sé qué pasa. Ya. Entonces, diferencial de X por diferencial de Y. Sería su magnitud. Pero como vector, entonces simplemente tenemos que analizar como vector, la superficie va a estar ¿en qué dirección? En la dirección del vector unitario normal a este plano, ¿ya? En este caso, el vector normal a este plano, ¿sí? Es el vector unitario AZ, ¿sí? Entonces, acá tendría que multiplicar por el vector unitario AZ, ¿sí? Como vector. Y es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Entonces, el vector unitario normal a este plano,
es el vector unitario a R, ¿sí? El vector unitario a este plano, el vector normal, ¿no? A este plano es el vector AZ, ¿sí? Ahora sí les pregunto, de esta cara lateral, me salió chueco, ¿ya? Si yo quisiera hallar el diferencial de superficie, está mal, ¿no? Ya. Por ejemplo, ahí y ahí, ¿no? Ahí. Este sería diferencial de Z, este de acá sería diferencial de R, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la dirección del vector superficie? Acá. ¿En qué dirección estuviera? En la dirección angular, Inge. Eso, en la dirección angular, exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿no? Entonces, si es la superficie de este lado, entonces va a estar en la dirección angular, pero negativa, ¿no? O sea, este estaría afi negativa, ¿no? Y al otro lado va a ser positiva, porque no se olviden que el ángulo se mide en este sentido, a partir del eje X, ¿no? Así. Y este estaría en este otro sentido, en la dirección negativa del vector unitario a sub phi. ¿Ya? Entonces, de esa forma se puede determinar de cualquier diferencial de superficie su dirección y sentido, ¿no? Está bien, Inge, muchas gracias por la aclaración. Ya, entonces nos faltaría el diferencial de volumen, jóvenes, Disculpe, en licenciado, creo coordenadas que le falta cilíndricas. la expresión del vector unitario de z en el diferencial de longitud. Sí, ya. Me repite, por favor, el diferencial de longitud, dice, ¿no? Sí, la componente de z. Ya, perfecto. Sí, sí, acá no los comimos, ¿no? Acá nos falta la componente z. En la variación, en la dirección z es diferencial de z en la dirección a z, sí. Bueno, ahí estaba sumando y se me olvidó, ¿ya? Sí, entonces ahí tenemos la componente en la dirección radial, angular y en la dirección z, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces, jóvenes. Ahora veamos el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Ya, diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Listo, jóvenes. Ahí tenemos las coordenadas cartesianas X, Y, Z. ¿Sí? Y tenemos entonces el diferencial de volumen, ¿ya? Entonces acá vamos a ubicar primeramente el punto, ¿ya? Bueno, muy sellado. Bien. Ahí, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está, ¿no?
el ángulo phi, R, ¿ya? Entonces, coordenadas cilíndricas, vamos a construirnos un cilindro, ¿ya? Que pase a través de este punto. Entonces, voy a construir el cilindro que pase a través de este punto. Ahí, ¿ya? Ahí. Ya. Entonces, de una longitud L, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ahora es fácil encontrar el diferencial de volumen. Bueno, esto no me... Vamos a ubicar este punto, o sea, este punto que esté exactamente en la superficie, ¿ya? Aunque ahí también podría ser, pero un poquito se nos complica, ¿ya? Entonces para mayor facilidad, voy a hacer que este punto esté exactamente en la superficie, ¿ya? Entonces, ahí. En la superficie, ¿ya? Ahí tenemos entonces el punto. Entonces, a ver, primero voy a voy a desplazar la componente radial hasta el punto, ¿no? Entonces voy a tener una paralela acá, ¿no? Ah, no, este tiene que coincidir exactamente. Tiene que llegar bueno, no se ve muy bien, pero tiene que llegar exactamente al centro del cilindro, ¿no? Ahí, ¿ya? Ahí está. Entonces, después de ello, vamos a trazar, vamos a cortar el cilindro exactamente por el punto, este punto de acá, ¿ya? Entonces voy a cortar el cilindro. Un corte transversal, ¿no? Ahí. Ya. También puedo cortar nuevamente otro corte. Ya, ahí está. Sí. Dos cortes transversales, ¿no? Ya. Bueno, entonces, sobre el plano X y Y, la variación angular me va a dar esto, ¿no? Ahí está. Este es la variación angular diferencial de phi. Y este es el arco, ¿no? Entonces, si trazamos la componente vertical de esta variación, vamos a llegar acá, ese punto. Y acá está el arco, ¿no? El arco.
Entonces, y este es la radial, ¿no? Que viene ahí, ¿sí? Listo. Entonces, ya estamos casi listos para hallar el diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, simplemente ahora hay que hacer la variación radial, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos acá, ¿dónde está el otro corte que hicimos acá? Acá está el otro arco. Y ahora trazamos una paralela a la dirección radial. Esta es la dirección Z. ¿Sí? Y esta es el otro arco. Entonces, fíjense, ahí tengo el diferencial de volumen. Z. Bueno, acá me salió un arco, ¿no? No es un arco, es una radial simplemente. Esa de ahí. Ahí. ¿Sí? Ese es el diferencial de volumen, jóvenes. Entonces, ahora escribamos, ¿no? La ecuación. Diferencial de volumen. El volumen es una cantidad escalar, así que no tiene dirección ni sentido, ¿ya? La altura es diferencial de z. No hay donde perderse. El arco, este arco, es por diferencial de phi, ¿no? R por diferencial de phi. Y esta parte de acá es la variación radial, o sea, diferencial de R. ¿Ya? Entonces, diferencial de volumen va a ser igual a ¿qué? Es multiplicar los tres lados, ¿no? Diferencial de R por R diferencial de phi por diferencial de Z, ¿no? O escrito de otra forma, R diferencial de R diferencial de phi diferencial de Z, ¿sí? Ahí tenemos entonces el diferencial de volumen, ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta, jóvenes, al momento de cómo tienen que hallar el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas? El cilindro que dibujó el grande no está necesariamente su centro sobre el eje Z, ¿verdad? Sí, sí, sí. El cilindro está, el eje del cilindro es la dirección Z. Ya está bien, gracias. Es lo más fácil, ¿no? Ahora pueden también hacer que coincida. Y simplemente en ese caso va a variar. En lugar de multiplicar por diferencial de z, van a tener que multiplicar por diferencial de x o por diferencial de y, ¿no? Eso va a depender, digamos, a lo largo de qué eje se extiende el cilindro. Entonces, si nos fijamos, el diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas, fíjense acá, esta es su componente radial diferencial de R, o sea, diferencial de volumen
es el producto de sus tres componentes, ¿no? O sea, diferencial de R multiplicado por el diferencial de la componente en la dirección angular, ¿no? O sea, R diferencial de phi y por diferencial de z, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces, si ya tienen diferencial de longitud, pueden hallar también diferencial de volumen directamente, multiplicando las tres componentes, ¿ya? Su componente radial por la componente angular y la componente en z, les sale lo mismo. Ya, entonces, hay preguntas. Ahora, jóvenes, voy a pedirles como tareita lo siguiente, ¿ya? Tarea. Determinar el volumen de un cilindro sólido. ¿No? Entonces, es el diferencial de volumen, ¿no? Las tres direcciones. Entonces, acá tienen el diferencial de volumen, integran en las tres direcciones y van a hallar el volumen de un cilindro. ¿Ya? Entonces, supongan que la longitud del cilindro es L mayúscula y el radio del cilindro es R mayúscula. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Ya, listo, jóvenes. Entonces, pasemos a coordenadas esféricas, entonces. Ya, entonces, en coordenadas esféricas tenemos las siguientes variables, ¿no? La dirección radial, en este caso se utiliza R mayúscula para la dirección radial, ¿ya? La dirección angular, un momento, por favor, estás reiniciando esta cuestión. Ya, a ver, ya, creo que ya se inicia.
Entonces, tenemos acá la dirección phi y la dirección tita, ¿ya? Pero acá a veces suele haber confusión. Me parece que acá viene la dirección tita y luego la dirección phi, ¿ya? Entonces acá viene tita y acá phi, ¿ya? Entonces, la forma de encontrar en un punto en coordenadas esféricas es la siguiente, ¿ya? Entonces, en este caso nos movemos a lo largo del eje Z una distancia R. Entonces, a lo largo del eje Z nos vamos a mover una distancia R, ¿ya? Hasta ahí. Y luego tenemos que desplazarnos angularmente sobre el plano XZ. Ya, entonces nos desplazamos hasta llegar a ese punto, ¿sí? Entonces acá hay un ángulo que nos hemos desplazado, este ángulo es el ángulo θ, ¿ya? Y a partir del plano XZ nos tenemos que desplazar un ángulo phi, ¿ya? Un ángulo phi. Entonces, la proyección de esto sobre el plano, o mejor, sobre el eje X es este de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de el plano XZ tenemos que desplazarnos un ángulo phi, ¿ya? Entonces llegamos a este punto. O sea, entonces, ¿dónde nos ubicaríamos acá, no? Ahí, ¿ya? Entonces, esta es la dirección, la distancia R. Este es el ángulo. Con respecto al eje Z, ¿ya? Es el ángulo θ, ¿no? Este también es el ángulo θ. Este. ¿Ya? Y alrededor del eje Z nos hemos desplazado un ángulo phi, ¿ya? Un ángulo phi. Este de acá también es θ, ¿no? ¿Ya? Y de esa forma ubicamos el punto, ¿ya? Entonces, si trazamos la paralela a la dirección radial, tenemos esta, ¿no? O sea, a esa componente, ¿no? Es igual a esto, ¿ya? Ahí tenemos entonces el punto. A ver, nuevamente repito, jóvenes. Estamos en el origen y nos vemos una distancia R a lo largo del eje Z. Luego nos abrimos con respecto al eje Z un ángulo θ, ¿ya? Y manteniendo ese ángulo θ, tenemos que girar alrededor del eje Z hasta llegar a este punto. O sea, un ángulo phi hasta llegar a este punto, ¿no? Nos hemos movido un ángulo phi, ¿ya? O sea, este ángulo phi. Listo, jóvenes. Entonces ya tenemos ahí. Ahora simplemente hay que hallar los diferenciales, ¿no? ¿Ya? Podemos empezar con diferencial de longitud.
son las tres variaciones en las tres direcciones, ¿no? Entonces acá la variación en la dirección radial va a ser esta de acá. Es la variación en la dirección radial. La variación en la dirección tita es un arco, ¿sí? Es un arco. La variación en la dirección phi también es un arco. Acá voy a cambiar de color. Es un arco. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este ángulo, perdón, se está rayando esto. Ya. Este ángulo es la variación de este ángulo, ¿no? Es la variación del ángulo phi. Entonces, este va a ser diferencial de phi. Este ángulo de acá es la variación del ángulo tita. Entonces, este ángulo de acá es diferencial de tita. ¿Sí? Y este de acá, entonces, diferencial de L va a ser igual a ¿qué? La variación en la dirección radial es diferencial de R simplemente, ¿no? Entonces va a ser diferencial de R en la dirección del vector unitario A sub R. ¿Ya? Más la variación en la dirección tita, acá es un arco, entonces, ¿a qué es igual este arco? Este arco es igual a R por del de tita. ¿Ya? Entonces, R por diferencial de tita, ¿no? Eso en la dirección del vector unitario a sub tita, ¿no? Más la variación en la dirección phi también es un arco, ¿no? Esto va a ser R. No, perdón, este no es R. Este no es R, ¿no? Este de acá no es R, sino acá hay que utilizar una de las funciones trigonométricas, ¿no? Acá tengo un triángulo rectángulo, ¿ya? Este es hipotenusa. Acá tengo un ángulo recto. Entonces, hipotenusa por seno del ángulo tita, ¿no? Entonces, hipotenusa es R por seno, que es cateto opuesto, entonces, por seno de qué ángulo de tita. Eso. R por seno de tita, ¿no? Entonces, el arco va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a R seno de tita, ya, R seno de tita, es este, ¿no? Este es radio, es R seno de tita. Y el arco, y esto de acá, a ver, por diferencial de phi, ¿no? Esto por diferencial de phi, multiplicado por el vector unitario A sub phi. Ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el diferencial de longitud en coordenadas esféricas, jóvenes. Por si acaso, acá voy a dibujar si no están ahí, y ahí este es el arco, ¿no? Este angulito es el ángulo diferencial de phi. ¿Ya? Ya.
diferencial de phi. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. Fíjense, esta parte de acá no es más que la proyección de esto, ¿no? ¿Sí? Acá sobre el plano X y Y. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes, o nada? Ya, voy a volver a explicar entonces, a pedido de algunos estudiantes. Ya, entonces, bueno, voy a dibujar nuevamente acá. Ya, entonces, rápidamente nos dibujamos lo siguiente. Ya, ahora lo que pueden hacer también, jóvenes, es dibujarse un octante de de una esfera sólida, ¿no? O sea, la octava parte de una esfera sólida que estaría en el primer cuadrante, ¿ya? O sea, vale decir esto. Entonces nos dibujamos eso, es lo más fácil, ¿ya? Ahí, ahí, ahí está, ¿ya? Entonces, un octante de una esfera completa, ¿no? Si completamos a una esfera, acá vamos a tener algo así, ¿no? Sí, acá obviamente. eh, Algo así, acá lo propio, ¿no? Que parezca una esfera. Ya. ¿Sí? No se interesa solamente la parte de que está en el primer cuadrante, ¿ya? Acá. Entonces, hacemos lo siguiente. Trazamos una radial sobre el plano X, Y. X, Y. Entonces, trazamos acá una radial. Ahí está. Luego variamos esta radial. Ahí está. Este es el ángulo phi. Y esta pequeña variación es el ángulo diferencial de phi. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Perfecto, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué hacemos? Sobre la superficie de la esfera nos movemos. Entonces, tendríamos esto. Ahí no está muy bien. ¿Ya? Más o menos, ¿no? Más o menos. Y ahora cortamos con dos planos paralelos al plano X y Y. ¿Ya? Entonces, los cortes se verían. Voy a utilizar otro color. ¿Ya? Entonces, los cortes se van a ver más o menos así.
ahí, y otro corte paralelo, ahí está, ¿no? Hemos realizado ¿cuántos cortes? 4, ¿no? Un corte sobre la superficie y otros 2 cortes pelos al plano XY, ¿no? Entonces acá ya tengo el diferencial de superficie. Y para hallar el diferencial de volumen, ya está, ¿no? A partir de acá. Trazamos la radial, ahí trazamos la radial, y acá trazamos la radial. ¿Sí? Voy a utilizar otro color, verde, por ejemplo, acá. Este es un arco. Este es otro arco. Este también es un arco. Este también es un arco. ¿Sí? Y entonces acá para construir diferencial de volumen, acá trazo otro arco paralelo a este y acá lo propio, otro arco paralelo, ¿no? No, acá está mal. Este no es así. Sí, ya, no importa. Ya, entonces acá, este era, es cóncava hacia arriba, ¿no? No es hacia abajo. Es ahí. Y el otro es la radial. Ya, más o menos. Entonces, ya tenemos aquí el diferencial de volumen. Ya, el diferencial de volumen. Voy a dibujar un poquito acá. Es línea recta, 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 ¿no? Ahí tenemos el diferencial de volumen. Entonces, de acá tengo que trazar dos paralelas. De acá a estas dos radiales, ¿no? Entonces, acá tendría que tener así. Ahí. Ahí. Bueno, no parecen tan paralelas, ¿no? Pero tienen que ser paralelas a estas dos, ¿ya? Ahí está. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo. Ya, pues se supone que estas dos líneas son paralelas a estas otras, ¿no? ¿Ya? O sea, acá tengo un triángulo rectángulo donde este es un ángulo recto, ¿no? Y esta parte de acá es la hipotenusa. Entonces, si este es diferencial de phi, este también es diferencial de phi. Este de acá también es diferencial de phi. ¿Ya? ¿Qué más? Si este ángulo de acá es el ángulo, entonces este de acá es el ángulo diferencial de θ. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este de acá es lo mismo, ¿no? Este angulito de acá es también diferencial de phi, ¿no? Es diferencial de phi, pero ya eso ya no necesitamos, ¿ya? Entonces, diferencial de volumen sería igual a ¿qué? Multiplicamos los tres lados, ¿ya? Entonces, este lado es un arco, este es un arco y esta es la radial, ¿no? Entonces, primero los dos arcos. Para este arco de acá, necesitamos conocer el valor de ese cateto, ¿no? Entonces, va a ser R. Esto es R. Entonces, R por seno, ¿no? Es lo mismo. R por seno del ángulo θ. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, creo que con eso estamos. ¿Ya? Entonces, diferencial de volumen
va a ser igual a ¿qué? Multiplicamos los tres lados, ¿ya? Los tres lados va a ser, perdón, vamos a empezar con diferencial de R, ¿no? Diferencial de R, que es esta de acá, es variación de diferencial de R, multiplicado por este arco de acá, este arco de acá es igual a ¿qué? R por diferencial de tita. R por diferencial de tita. Multiplicado por el otro arco, por este arco de acá. ¿Ya? Y este otro arco de acá, igual a ¿qué? R seno de tita por diferencial de phi. ¿Ya? Entonces, R seno de tita por diferencial de phi. ¿Sí? Entonces, ese es el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, jóvenes. ¿Qué es lo mismo de multiplicar? Las componentes del diferencial de L, ¿no? O sea, si ustedes tienen diferencial de L, tienen diferencial de volumen, ¿no? Esto por esto y por esto. Sale lo mismo, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Ya, listo, jóvenes. Entonces, solamente nos faltaría el diferencial de superficie, ¿no? Entonces, eso ya yo creo que ya es fácil, ¿no? Por ejemplo, diferencial de superficie. Si quisiéramos esta superficie, esta parte, ¿sí? ¿Cómo hallamos diferencial de superficie? Diferencial de S, simplemente es la multiplicación de los dos arcos en el diferencial de R, o sea, es acá simplemente sería R diferencial de tita por R seno de R seno de tita diferencial de phi. ¿Sí? Y como vector, ¿en qué dirección estaría? En la dirección normal a la